Buenas tardes, les damos la bienvenida a esta segunda transmisión en vivo del ciclo de webinars sobre agroecología, que es organizado por el Grupo Interdisciplinario de Agroecología de la Universidad de Chile y la Dirección de Extensión de la Facultad de Ciencias Agronómicas. Si se perdieron el primer webinar, los videos quedan guardados en el Facebook y también son subidos al canal de YouTube de la Facultad de Ciencias Agronómicas. Para contarles un poco, el Grupo Interdisciplinario de Agroecología de la Universidad de Chile se formó como resultado de un proceso de construcción de un magíster de agroecología que actualmente se encuentra en la fase de presentación y aprobación por parte de los servicios centrales de la universidad. También quería comentarles que este ciclo de webinars está patrocinado por el proyecto internacional NextFood, que es una iniciativa internacional que busca promover la transición hacia sistemas agroalimentarios más sostenibles a través de la educación. Vamos a dar comienzo entonces al webinar Recursos Genéticos y Patrimonio, el cual va a ser presentado por una expositora y un expositor que han investigado y trabajado, entre otras cosas, en el rescate de recursos genéticos y el patrimonio alimentario. Queremos darle la bienvenida a Ricardo Pertusé. Él es académico del Departamento de Producción Agrícola de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, es ingeniero agrónomo y también tiene un doctorado en genética vegetal de la Universidad de California, Davis. Su línea de investigación se centra en el rescate de recursos genéticos y fitomejoramiento hortícola. Y también ha trabajado en proyectos de investigación que tienen que ver con la revalorización de las variedades tradicionales y también otros proyectos de fomento hortícola entre la agricultura familiar campesina. Así que bienvenido, Ricardo, y muchas gracias por esta charla que nos vas a presentar. Muchas gracias, Claudia, por la presentación. Quería agradecer también a Marisabel Mansur, que nos acompaña hoy día y que va a hacer la segunda parte de esta presentación. Tal como decía Claudia, vamos a presentar brevemente, tanto yo como Marisabel, y posteriormente vamos a dejar espacio a algunas preguntas. Entonces, quería partir con la presentación para dar curso a ese espacio, salvo que Marisabel quieras decir alguna cosita antes de que partamos. Ya, parto yo entonces. Bien, bueno, básicamente quiero contarles un poco de este seminario. La verdad es que, tal como decía Claudia, es un seminario que está en el contexto de un grupo de estudios de agroecología que hay en la Universidad de Chile y queremos trabajar en el tema de agroecología en forma conjunta con el grupo de gente con el que estamos armando toda esta figura. Y uno de los temas centrales dentro del concepto de la agroecología es justamente el uso de los recursos genéticos y cómo se vinculan estos con el patrimonio. Y de ahí un poco que queremos mostrarles algunas características y señalarles lo que nos parece relevante en estos aspectos en particular. Entonces, inicialmente, haciendo un pequeño repaso de la historia, voy a irles mostrando algunos elementos que me parecen relevantes. Básicamente, este concepto de recursos genéticos nace muy tempranamente cuando empezamos a hablar del origen de las plantas cultivadas, cuando Vavilov describe sus principales centros de origen. Por otro lado, Harlan, un poco más adelante, el 75, empieza a hablar de que estos recursos genéticos empiezan a desaparecer en algún minuto. Básicamente porque describe que existen estos centros de origen o centros de diversidad genética que están siendo utilizados por los hombres y que de alguna forma no estamos utilizando todo. Y poco a poco el mundo internacional empezó a girar un poco en torno al concepto de los recursos genéticos y se empezaron a desarrollar una serie de elementos que de alguna forma justifican el trabajo y la preocupación en los recursos genéticos. En el 74, ahí me corrí un poco los años, se crea el International Board of Plant Genetic Resources, que de alguna forma es el primer grupo que comienza a trabajar el tema de los recursos genéticos. Después del 83, la FAO designa una comisión de recursos genéticos para la alimentación y la agricultura. En el 92 ya se desarrolla fuertemente la Convención sobre la Diversidad Biológica y junto con ella se desarrollan una serie de reglas y una serie de decisiones importantes desde el punto de vista de los recursos genéticos. No voy a entrar en detalle de cada uno de ellos ahora, pero básicamente se empieza a definir que estos recursos genéticos son parte del patrimonio mundial, pero también son parte del patrimonio de cada uno de los estados. Y en ese sentido aparece posteriormente como parte de las discusiones
un elemento importante, que es el protocolo de Nagoya. Y este protocolo de Nagoya, que se desarrolla en 1914, de alguna forma empieza a justificar y de alguna forma le da cuenta de la importancia de estos recursos genéticos y del acceso de ellos, y cómo de alguna forma el uso de estos recursos genéticos debieran dar una justa repartición de los beneficios que estos recursos de alguna forma entregan, dando cuenta de la importancia que tienen estos recursos genéticos y que han tenido en distintas comunidades agrícolas o distintas comunidades de distintos tipos. Entendiendo algunos elementos de estos recursos genéticos en particular, estos recursos genéticos hoy día se centran básicamente, bueno, yo me voy a concentrar un poco en los elementos de recursos genéticos que tenemos entendido dentro de la agricultura y especialmente dentro de las plantas, pero conceptualmente estos recursos genéticos están dispuestos en la agricultura y son parte de los alimentos, y son sujetos de bioprospecciones de distintos tipos. Básicamente mucha gente hoy día, investigadores en todas partes del mundo, investigan muchos de estos recursos genéticos a través de investigación básica, a través de aplicaciones comerciales que tengan cada uno de estos elementos para darle un uso comercial. Ahora, esa intensidad de búsqueda depende de muchos factores y quizás eso es justamente lo que quisiéramos discutir. Primero partamos definiendo lo que son los recursos genéticos. Estos recursos genéticos son básicamente cualquier material genético de valor real o potencial, incluidos plantas, animales y microorganismos. Específicamente, yo les decía, me voy a concentrar en el tema de los recursos genéticos vegetales en esta presentación en particular, pero quisiera que de alguna forma fuéramos contextualizando que no solamente corresponden a los recursos genéticos vegetales, sino que justamente corresponden a muchas otras cosas también. Entender algunos elementos, que estos recursos genéticos son parte de un patrimonio, son parte de la materia prima, son fuente de variabilidad en el uso de ellos como base de la agricultura y alimentación, especialmente cuando se utilizan como fuentes de especies para hacer mejoramiento genético y sin duda para poder producir en nuestra agricultura y ser parte de la alimentación se requiere de una agrodiversidad fundamental. Algunos detalles importantes, cuando de alguna forma se empiezan a describir estos centros de origen, que de alguna forma están descritos en este cuadro, en este mapa, centros de origen que están marcados con rojo en este punto en particular, y no voy a entrar en detalle ahora de los tiempos en que de alguna forma se empezaron a desarrollar las zonas de cultivo iniciales y desde dónde empezaron a desarrollarse estos cultivos. Pero desde el momento en que teníamos esa cantidad de cultivos, se decía que existen del orden de 300.000 plantas vasculares en el mundo completo. De esas 300.000, cuando comienza el proceso de domesticación, llegamos a usar del orden de 7.000 plantas aproximadamente. En ese proceso de domesticación, es decir, empezamos a domesticar del orden de 7.000 plantas. Sin embargo, en ese proceso de uso y domesticación, empezamos a recoger algunas y terminamos domesticando solamente del orden de 300 especies de esas 300.000 que habían originalmente. Incluso interesante poder identificar que de esas 300 plantas domesticadas, posteriormente solamente la base de la alimentación mundial corresponde a menos de 30 especies. Y esas 30 especies están concentradas solamente en 5 familias o 4 familias, incluso los cereales, las leguminosas, las solanáceas y las rosáceas. Y ellas corresponden al 80% de la alimentación mundial. Lo cual simplemente quiero mostrarles con esto es que en realidad hemos reducido enormemente la cantidad de disponibilidad y de la diversidad de elementos que tenemos de alguna forma para hacer agricultura. Es interesante ver estas imágenes que estamos viendo acá al fondo. De alguna forma son diversidad de cultivos. Tenemos algodón por un lado, raps por otro, soya por otro, maíz más arriba. Ese es maíz, eso es soya, eso es raps allá abajo, eso es algodón. Esas son plantaciones de pino que de alguna forma representan diversidad de cultivos agrícolas. Sin embargo, ¿es eso realmente la diversidad o la agrodiversidad que quisiéramos representar en nuestra agricultura? Si hacemos un poco la comparación con lo que veníamos viendo anteriormente, nos damos cuenta que en realidad grandes extensiones de poroto, grandes extensiones de algodón o de maíz o de pino, no constituyen realmente una diversidad real. Y eso es justamente lo que queremos construir. Creemos que cuando hablamos de un mundo un poco más agroecológico y más sustentable, debe considerar espacios donde la diversidad de cultivos se manifieste en forma mucho más intensiva, entendiendo que existen distintos tipos de agricultura, agriculturas que requieren de un espacio de cultivo masivo para poder hacer producciones a gran escala y reducir costos por escalamiento productivo, pero también existen otras agriculturas que requieren de otro tipo de elementos. Cuando hablamos de recursos genéticos, estos recursos genéticos de alguna forma han sido fuertemente cuidados hoy día a partir de todas estas
producciones, no producciones, pero preocupaciones internacionales, de alguna forma nos hemos ido concentrando en rescatar algunos elementos. Hoy día se ha desarrollado un banco internacional de semillas que guarda semillas del orden de 231 países. Actualmente tiene cerca de 880.000 muestras y tiene una capacidad de guardar del orden de 4,5 millones de muestras. Esto está puesto en Noruega, muy al norte, ¿cierto? Protegido bajo las rocas de un cerro y obviamente bajo la nieve. Y eso permite que estas bóvedas que se ven allá abajo metidas dentro del cerro puedan almacenar semillas por mucho tiempo, aún si se corta la luz y si no hay energía, esas semillas pueden guardar y durar muchos años. Bueno, esos mismos esfuerzos de recuperar o de guardar esos recursos genéticos también se han hecho en otras instancias. Entendiendo algunos conceptos en particular y sabiendo un poco que existen del orden de 300.000 especies de plantas vasculares, cada país tiene distinta cantidad de especies, obviamente. Y podemos ver que países como Brasil, que es un país tropical, guarda del orden de 55.000 especies, Colombia del orden de 35, México 25, Perú del orden de 13. Chile particularmente tiene características muy especiales y la verdad es que solamente se dice que tiene del orden de 5.000 especies. Hoy día se habla de 5.400 especies en vez de 5.100. Sin embargo, de esas 5.000 especies, tiene una gran característica. Chile particularmente está rodeado por un desierto en el norte, una alta cordillera en el este, ¿cierto? El mar, obviamente, o el océano Pacífico por el oeste y los hielos del sur. Y eso hace que tengamos una condición de aislamiento muy particular. Especialmente esas 5.000 especies, se dice que solamente un 50% de esas especies, o decir, el 50% de esas especies están prácticamente exclusivamente en Chile, y solamente en Chile. Y de ahí la importancia de que esos recursos genéticos sean tan importantes y tan relevantes para el resto del mundo, porque no están presentes en ninguna otra parte. El único detalle es que de esas especies que tenemos en Chile, del orden de 13% solamente tiene usos conocidos. Y de ahí es que es importante que empecemos a buscar y tratar de proteger estas especies y darle un uso más relevante. Hoy día en Chile se han hecho esfuerzos importantes de guardar estas especies en bancos de germoplasma locales. Lo que ven ustedes allá arriba es el banco de germoplasma de línea del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, que tiene un banco de almacenaje por largo tiempo, y así como ese, existen pequeños bancos a lo largo del país en distintos formatos, bancos de semillas, bancos de campo, bancos que conservan semillas congeladas, bancos de genes, pero también existen jardines botánicos, centros de semillas, viveros. Lo que ven acá es parte del Parque Metropolitano, que también tiene un jardín y un vivero, un arboretum, que de alguna forma permiten mantener estas plantas y también las semillas en distintos formatos. La verdad es que parte importante de la cultura no solo se conserva en las semillas, y se conserva también a través de guardadores de semillas. Chile, además de tener bancos de germoplasma, tiene diversos grupos de agricultores y diversos grupos de personas que guardan sus semillas en distintos formatos. Eh, la gente cuida sus semillas, las intercambia en distintas partes del país, y eso hace que esa semilla se mantenga viva. Y no solamente la semilla se mantiene viva, sino que además lo que trae la semilla por dentro, de alguna forma, ya sea que estemos trabajando con la semilla botánica directamente o estemos trabajando con tubérculos, como estos tubérculos andinos que vemos acá, no solamente estamos conservando una semilla, sino que además estamos conservando una historia que está detrás de esa semilla. La señora que guarda la semilla guarda esa, esta otra o esta de acá, porque sabe que tienen un uso particular. Lo mismo pasa con el amaranto o la quinoa o los maíces de colores, que tienen usos distintos dependiendo de las variedades con las que estemos trabajando. Esa historia está contenida al interior de la semilla, y de ahí la importancia de este patrimonio que estamos guardando a través de la semilla. Un uso, una historia y una semilla que da vida a una semilla que tiene por otros lados. En Chile existen del orden de 31 instituciones que realizan conservación ex situ, es decir, guardan las semillas y las tienen guardadas en un almacén de algún tipo. De esas se dice que hay del orden de 70.000 casi accesiones o 70.000 muestras conservadas, de las cuales el 82% se conserva como semilla y solamente el 13% se conservan en vivo, es decir, como planta. Sin embargo, el 85% de estas representan especies cultivadas y solamente un 15%, ¿cierto?, otras especies que no son cultivadas. Y de esas especies cultivadas, bueno, obviamente las que están guardadas, el 50% representan principalmente tribus. Especies que están guardadas principalmente en el INEA hoy día, que es nuestro principal curador de semillas en el país, y también otras instituciones como universidades, la Austral, la Universidad de Chile, algunas instituciones privadas, la CONAF y otras instituciones en particular. Y aquí hay un pequeño resumen del tipo de especies con las cuales se están guardando. Ya decíamos que había muchas especies de cereales guardadas, los trigos principalmente,
leguminosas, algunas solanáceas, especialmente algunas hortalizas y papas, que están conservadas en distintos formatos. Todas ellas guardadas en distintas instituciones o por distintos grupos de distintos tipos. De estas especies guardadas, o de alguna forma de esta biodiversidad que existe en Chile, el 95% de las especies que hoy día son cultivadas vienen de otra parte. Es decir, nosotros cultivamos en Chile apenas un 4,5% de especies que no han sido introducidas desde afuera y que son parte de nuestra propia naturaleza. El 28% de los cultivos que están en el país tienen alguna relación con alguna especie silvestre. Por ejemplo, el tomate. El tomate es una especie que existen especies silvestres en Chile, pero la forma cultivada es foránea, no viene de Chile. Pero tiene una relación con especies silvestres que crecen en el norte de Chile y vamos a ver algunas de ellas presentes. Y solamente un 4,4% de las especies que corresponden a lo que les sobra a estas especies introducidas son especies realmente nativas y cultivadas en el país, como por ejemplo la frutilla silvestre que crece en Chile y que es posible encontrar en la cordillera Nahuelbuta, por ejemplo, o en Chiloé también. En Chile se han hecho muchos esfuerzos por rescatar estos patrimonios. Les voy a mostrar una seguidilla de fotos y muy rápidamente, sin detenerme mucho en algunos esfuerzos particulares. De hecho, viajando desde el norte hacia el sur, en Chile nos damos cuenta que existe indicación geográfica, es decir, se ha preocupado Chile por buscar, indicar especialmente y proteger de alguna forma algunas producciones específicas, en este caso de socoroma, por ejemplo, un orégano que ha tenido esta indicación geográfica. Le hemos dado una protección especial para poder tratar de rescatarlo. En el Utah se ha rescatado y se ha identificado el maíz yuteño, también con indicación geográfica y dándole un sello de origen que permite tener una mejor caracterización de ello y una mejor mantención de estos productos en zona en particular. Por otro lado, si nos movemos hacia la zona del Valle de Arica directamente y nos vamos a meter directamente a la Zoagro, que es la feria de Arica, nos encontramos con todos estos elementos que están acá. Zapallos como estos, que son muy característicos de la zona del norte y no se ven mucho en la zona sur. Papas chiquizas que se puede producir en Putro y se comercializan en Arica directamente. O papas chuño, que son estas papas que se han deshidratado y secado en los techos de las casas. Con el frío finalmente se deshidratan y se pueden guardar por mucho tiempo. O maíz caspe, que ha sido un maíz de grano grande que se puede hinchar y tiene características y usos muy particulares en la zona particular. Moviéndonos un poco más hacia el sur, nos encontramos con algunas especies como esta. Y ustedes dirán, ¿cómo crece una especie en un desierto como este otro? Esto justamente en el desierto de Atacama tenemos una especie que se llama Solanum sitiens. Este Solanum sitiens está emparentado con el tomate cultivado y crece en esa zona del país. Justamente, la verdad es que hay distintas especies. Solanum sitiens particularmente está en la zona cercana a Antofagasta. Este fruto es un fruto verde, absolutamente no comestible, es decir, es imposible comerse ese fruto, pero tiene caracteres bastante fundamentales para el cultivo del tomate, como por ejemplo la resistencia a la sequía que podríamos ver y que podrían dar origen a un cultivo. Movámonos un poquito más al sur en algunas características particulares. Esto es la región de Tarapacá. Si nos movemos desde el aire, desde la costa hacia el centro, ¿cierto? Nos vamos a encontrar con que, perdón, hacia un lado, nos vamos a encontrar que subiendo desde la costa hacia la pampa, vamos a encontrarnos con pampas altas como esta y pequeños valles que no se alcanzan a distinguir a la distancia, sino que hasta que nos acercamos a ellos. Y poco a poco, andando en vehículos, ¿cierto? Por los caminos, nos damos cuenta que a la vuelta de la loma o a la vuelta de la esquina, nos vamos encontrando con pequeños vallecitos que están rodeados por características muy particulares y que dan cuenta de los recursos genéticos que finalmente guardamos en las comunidades agrícolas de distintas partes del país. En este caso tenemos producciones de zanahoria, producciones de ajo, producciones de maíz, en condiciones de producción muy particulares, zonas norte, con altas concentraciones salinas, y agricultores que saben que esas condiciones existen en sus campos y por esas mismas razones tienen que cuidar adecuadamente la producción en estos espacios de producción particularmente, dando espacio a formatos de producción que dan características. Incluso de alguna forma hay una suerte de veneración, ¿cierto?, de los maíces y ajos directamente en la plaza de Camiña, que es justamente donde esto está producido. Moviéndome un poco más rápido y un poco hacia el sur, tenemos la producción de caigua, que es un producto bastante antiguo que ha sido utilizado por los diaguitas como fuente de alimento en condiciones bastante especiales y que ha sido cultivado prácticamente en esa zona, también en Arica, y la verdad es que hay una producción bastante escueta de un producto que prácticamente no se conoce en el resto del país. Plantas que son enredaderas y que crecían originalmente en condiciones distintas, hoy día son cultivadas dentro de sombreaderos para poder producirse. Moviéndonos hacia la zona de La Serena, ¿cierto? Nos encontramos con producciones de pepinos de ensalada, algunos
un poco más silvestres o asilvestrados que otros, o algunos comerciales como estos que vemos acá, que hoy día se producen comercialmente a partir de accesiones o entradas importantes. Tomates limachinos como estos, que por ejemplo hoy día han buscado una marca y tienen una marca particular y que ha permitido hacer esta producción y un rescate de este germoplasma que se había ido perdiendo. Hoy día hay esfuerzos importantes en línea que han desarrollado este espacio y le han tratado de dar un espacio especial a los tomates limachinos. O tomate rosado como este otro, que también le han dado un fuerte trabajo, y hay otro trabajo importante, incluso rescatando este sabor de la infancia, como lo mencionan en algunas páginas de Facebook directamente. Y agricultores como el caballero que ustedes ven acá, ¿cierto?, que ha rescatado este material y ha guardado la semilla de una generación a otra y hoy día lo mantiene y permite que estas producciones se mantengan de una generación a otra en el tiempo. Esfuerzos que se hacen también en Paine, por ejemplo, con dos tipos de indicaciones geográficas y marca colectiva que le dan protección especial a esta sandía que ha sido tan característica y tan conocida. Algunos le han dado una característica distinta y un realce especial, ¿cierto? De tal forma de darle ese realce y esa importancia a la sandía que es tan importante para esa zona en particular del país. Variedades de porotos interesantes de poder mencionar. Aquí hay solamente una pequeña y acotada lista de porotos. La verdad es que hoy día en el país existen colecciones en la Universidad de Chile existe una colección de orden de 150 accesiones distintas. En línea entiendo que son más de 700 entradas distintas. Y si es que nos movemos a otras colecciones en el mundo, hay del orden de 3.000 entradas distintas de variedades distintas de porotos que se distinguen con muchas características, cada una de ellas con usos distintos. Merquén, usado en distintos formatos y en distintas partes del país, a partir de distintas variedades, puta madre, huaype, cacho de cabra, que dependiendo de la zona le dan una forma de uso distinto, de formatos de producción. Todos los casos se ahuman los ají, ¿cierto?, en los techos de cocinas en particular, o bien son vendidos directamente como ristras. O si nos movemos un poco más al sur, en el caso de Ningüe, ¿cierto?, donde el trigo no se usa solamente para hacer pan, sino que también para hacer payas y distintos tipos de artesanía. Hoy día se ha dado una denominación de origen a esta característica en particular y eso ha dado un fuerte realce a este tipo de producciones. En Chiloé se han hecho esfuerzos importantes de hacer conservación dinámica en distintas especies, ajo, papa y otros elementos con características muy fundamentales en formas de producción, características muy interesantes. Han sacado publicaciones muy interesantes que describen las papas nativas, cómo son estos agricultores capaces de producirlas en esas condiciones y con qué características particulares, incluso haciendo esfuerzos de sembrar las papas con formas específicas y fertilizándolas con algas, que es lo que alcanzamos a distinguir ahí, haciendo policultivos entre las papas y otros cultivos y generando estas papas de distintos colores que hoy día conocemos a través de los supermercados en forma tan distinta. Papas que incluso han ido seleccionando a través de las semillas y haciendo selecciones especiales que les permiten obtener nuevas características y haciendo un mejoramiento participativo entre los agricultores, dando una fuerza importante a la producción que hoy día tienen en el país, en esa misma zona. Movámonos más al sur todavía, si nos vamos a la región de Aysén, nos encontramos con producciones dentro de invernaderos, incluso permiten hacer producciones tan fuertes como esta, aún teniendo condiciones de nieve al exterior de los invernaderos. Y con esto simplemente lo que he hecho es simplemente un recorrido a lo largo del país, mostrándoles que estos recursos genéticos nos permiten cultivar, cosechar, comer, compostar, compartir y conservar finalmente estos recursos genéticos en distintos formatos, para que finalmente entendamos que lo que tenemos son tesoros genéticos que dependen del uso que hacemos hoy día, y su valor reside exclusivamente en la historia que traen dentro. Y quería simplemente apuntar a esta pequeña imagen, que es una imagen que está pintada en un mercadito que hay en Curahue, y que de alguna forma da cuenta de justamente la sabiduría que hay en el pueblo, ¿cierto? Y cómo de alguna forma eso se transmite a través de sus semillas, en este caso las semillas de los piñones, o a través de la lana, que es parte de la cultura y la importancia que eso tiene para el país en particular y que de alguna forma es parte de la transmisión de esta cultura. Yo espero que lo que pueda contarles Isabel, de alguna forma te cuente la otra parte, justamente el concepto del patrimonio que está detrás de esto, y con eso espero que por lo menos haberles contado un pequeño elemento de lo que se ve de los recursos genéticos en el país. Eso sería por mi parte, Claudia. Muchas gracias, Ricardo, por ese recorrido por el país de los recursos genéticos, realmente muy interesante. Les quiero recordar, bueno, agradecer su presencia también y recordar que esta charla va a quedar grabada y que estamos recogiendo sus consultas en los comentarios en el chat de Facebook, así que para que hagan las consultas a los expositores,
que después se las vamos a hacer al final de ambas charlas. A continuación, quiero presentar a María Isabel Mansur, también agradecer su presencia. Ella es miembro del Directorio de Chile Sustentable, es licenciada en Ciencias Biológicas de la Universidad Católica de Chile y doctora en Zoología de la Universidad de Liverpool, Inglaterra. Trabaja en sus líneas de investigación, va desde la biodiversidad, biología de la conservación, patrimonio alimentario, recursos genéticos y agricultura sustentable. Así que te damos la bienvenida y agradecemos que estés acá aportándonos con tus conocimientos. Bueno, muchas gracias, Claudia. Buenas tardes. Muy agradecida de estar con ustedes y acompañándonos en este webinar de la Universidad de Chile. ¿Me escuchan bien, me imagino, no? ¿Sí? ¿Se ve? Voy a poner mi presentación. Aquí. Ya, ahí. ¿Cómo vamos? ¿Se ve? Se ve bien. Ya, perfecto. Seguimos entonces complementando con lo que Ricardo les ha presentado anteriormente, que es una presentación, digamos, de qué son los recursos genéticos en Chile y cómo se describen o cuántos son. La verdad es que no puedo avanzar mi presentación. Vamos a ver de nuevo. A ver. Estoy con dificultades, Claudia, en avanzar mi presentación. Cuando la tengas en proyección completa, pincha suavemente sobre la imagen y a veces se demora un poco, o si no, puede verlo con las flechas directamente. Ya. Con las flechas del teclado, en vez de hacerlo con el curso. Ya, ahí sí. Listo. Disculpen la temas Ahí se ve. técnicos. Ya, Sí. estamos, ahora sí. Bueno, les quería comentar sobre el patrimonio alimentario y la agroecología, un poquito, como decía, complementando lo que decía Ricardo, que los sistemas agroalimentarios sostenibles, no solamente, además de ser una agricultura limpia, sustentable y que todo el mundo puede comer sin enfermarse, digámoslo así, porque no están libres de pesticidas, fertilizantes químicos, también la agroecología se enfoca en la sociedad, en los recursos genéticos están enfocados en la sociedad porque tienen que ver con la persona, la persona, agricultura, tiene que ver con la cultura de la alimentación, ¿ya? Entonces, es importante que la agroecología entonces esté ligada a la sociedad en sus aspectos culturales e identitarios, ¿ya? Y a eso vamos a apuntar esta presentación. Cada país tiene alimentos ancestrales, preparaciones asociadas, muchas de ellas las presentó Ricardo, como la caigua, los ajíes, los porotos, ¿ya? Que están asociadas a la antigua alimentación que el país tenía, ¿no? Originariamente, antes que llegaran los españoles, pero también los españoles llegaron con sus alimentaciones de Europa, ya trajeron los trigos, la cebada, animales como las gallinas, los cerdos, etcétera, las vacas, los caballos, y se mezcló y se fusionó esas alimentaciones, y es lo que tenemos ahora como una comida criolla y con elementos también entonces originarios, nativos de Chile, y también introducidos pero de hace mucho tiempo, y también que son recursos genéticos alimentarios nuestros, ¿ya? Porque son distintos ya a lo que se trajo, se adaptaron a las condiciones chilenas locales, ¿ya? Entonces, para nosotros es interesante y hemos trabajado en esas líneas, que es interesante conocer estos alimentos tradicionales del país y valorarlos como recursos genéticos, pues son, como dije, muy antiguos y están adaptados a condiciones locales ideales para hacer una agricultura sustentable, ¿ya? Entonces, muy bien que obviamente usemos semillas convencionales, más modernas, pero también tenemos nuestro patrimonio, nuestra identidad de semillas tradicionales. Entonces, idealmente, ya lo que queremos es que la agroecología, además de producir alimentos muy limpios y muy saludables, pueda también utilizar las semillas tradicionales, apoyar su rescate, su conservación, multiplicarlas, conocerlas, que haya disponibilidad de estas semillas y también los conocimientos tradicionales asociados. No hay semillas tradicionales sin conocimientos
tradicionales asociados. Es decir, cada semilla tiene una manera de ser cultivada, de ser comida, de ser preparada, de ser regada, de los tiempos de cosecha y de siembra, etc. Entonces, está ligado muy grandemente a la cultura, ¿ya? Interesante también, y es un desafío que tenemos por delante, avanzar en construir un conocimiento científico asociado a estos alimentos. Muy importante, por ejemplo, conocer las variedades de porotos, para qué sirven, cómo se plantan, cómo se cultivan, qué requerimientos tienen, cómo pueden ser mejorados. En esas líneas es muy interesante avanzar. Y obviamente todas las semillas tradicionales, como un aporte a la cultura, a la identidad del país, como ya dije, a la seguridad alimentaria que necesitamos en estos tiempos de grande sequía, seguridad alimentaria en el país, que quiere decir que todo el mundo tenga acceso a alimentos, y soberanía alimentaria, es decir, que tengamos acceso a alimentos variados a lo que queramos comer, ¿ya? Nosotros como Chile Sustentable hemos estado avanzando en dar a conocer el patrimonio de semillas tradicionales que Chile tiene, todos los recursos genéticos, que son recursos genéticos, y en conjunto con Set Bio Bio, ya con Agustín Infante, hemos elaborado un catálogo de semillas tradicionales que tiene 2 versiones, el 2012 y el 2016, que está libremente disponible online, así que el que quiera consultar este catálogo puede acceder. Ahí están las semillas tradicionales que se cultivan en Chile. Tratamos de abarcar la mayor posible cantidad de semillas. También hemos trabajado en promover intercambios de semillas, como también mencionaba Ricardo, en que las semillas tradicionales, cuando están en una sola familia y el agricultor antiguo ya fallece ya y los hijos se fueron a la universidad, ya se perdió esa semilla. Por lo tanto, es muy importante que una semilla tradicional pase a distintas manos, y eso es lo que hace los encuentros de semillas. Pasando a distintas manos, la posibilidad de que se pierda disminuye, ¿ya? Aquí también los trasquintos, que se llaman también en mapuche, en mapudungún, hacen ellos encuentros de semillas. También eventos gastronómicos para darle valor, porque cada semilla tradicional es un alimento que se debe preparar, ¿ya? De manera tradicional y de manera también gastronómica. Hemos avanzado en esos temas también con los chefs Le Toc Blanche, que están en esas líneas también. Y en el tema del patrimonio hemos estado muy contentos de poder apoyar una iniciativa de la Fundación para la Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura para promover el rescate de los alimentos patrimoniales de la tierra y del mar de Chile, ¿ya? Para agregar valor de identidad a los alimentos y a la cocina chilena. Y esta es una serie de libros que ya existe, que se pueden consultar, que se realizan en cada región del país, y nosotros como Chile Sustentable hemos participado en la elaboración de 3 de estos inventarios en 3 regiones, y darles a conocer a ustedes que un inventario, ¿qué es un inventario? Es una muestra representativa de productos y preparaciones de la tierra y del mar que son catalogados como patrimoniales. Es decir, son productos tradicionales muy antiguos, pero que deben estar al menos 5 generaciones en el lugar, ya deben ser conocidos por la gente, por ejemplo, pasar a la abuelita, a la madre, a la hija, después a la nieta, y así van de generación en generación, se van pasando, como las papas en Chiloé, por ejemplo, y también los saberes de cómo se van preparando estos productos. Y cuando cumplen esas características, entonces se los declara como un patrimonio, ¿ya? Entonces dice todo aquel producto animal o vegetal o preparación y que tenga una larga data en la región y entrañe saberes transmitidos transgeneracionalmente, ¿ya? En varias regiones del país ya hay inventarios, como 7 regiones, Arica, Tarapacá, Coquimbo, Biobío, Aysén, ¿ya? Y ahí están los libros que pueden, como le dije, ser consultados sin costo. Están los libros online en la página web del FIA. Y cada libro describe los diferentes habitantes de cada región,
sus periodos culturales y cómo ellos desarrollaron sus sistemas alimentarios, porque lo que nos interesa entonces es este patrimonio de alimentación que se desarrolló en cada región. Entonces estudiamos la variedad de los productos y preparaciones que utilizaron los primeros habitantes, los nuevos alimentos traídos por los españoles o las colonias extranjeras, por ejemplo la colonia china, la alemana, la yugoslava, depende de cada región, ¿ya? Y cómo se ha conformado la cocina tradicional de esa región, que es muy distinto en cada región, les comento, es muy interesante. Y lo que hemos visto generalmente, y esto es un llamado así de atención, que la mayor parte de estos alimentos son virtualmente desconocidos en el resto del país a nivel nacional. Hay cosas que yo tampoco conocía, hay productos que nunca había escuchado en mi vida y que obviamente requieren ser dados a conocer y ser conservados, rescatados. A veces quedan 1 o 2 árboles en una chacra ya local. Y es muy interesante también que hemos descubierto que no todos están bien estudiados, por eso es muy importante que en la universidad, en los centros científicos puedan darle valor de estudio a estos alimentos y se puedan conocer. Muchas veces hubo dificultades en catalogarlos, las variedades de papa, tenemos siempre dificultades, tienen muchos nombres comunes, pero puede ser un solo nombre científico, una variedad o las razas de maíces, ¿ya? Entonces se requieren muchos estudios genéticos, agronómicos, que permitan caracterizarlos y diferenciarlos. Y esto es una nota de ánimo a los estudiantes que nos escuchen para que se interesen por avanzar en estas líneas en sus carreras, si es que están estudiando agronomía, ¿ya? Y bueno, y estos inventarios nos permiten poder contar con un catastro que es inédito en el país, ¿ya? Dar a conocer, porque lo que no se conoce no se valora, ¿ya? Ponerlos en una plataforma de valor, ya están siendo presentados en un libro de altísima calidad con fotos profesionales, apoyando así el desarrollo económico regional basado en la identidad, en la tradición, en la cultura de cada región. No queremos ir por ejemplo, a Arica a comer McDonald's, queremos ir a comer a Arica a papas chuños y las caiguas que nos contaba, y el maíz de Utah, que nos contaba Ricardo. Las papas chiquizas también, ¿ya? Y bueno, cuando uno conoce esto también permite ponerlos en necesidad de conservación, todos estos productos y preparaciones los que están muy escasos. Y aquí también, igual que Ricardo, voy a darles un paseo breve de algunos productos vegetales, sin olvidarnos de los animales, ¿no? También los animales son recursos genéticos, pero nos vamos a enfocar en los vegetales. Aquí están las caiguas que las señoras en Arica hacen colas por comprar caigua porque tiene propiedades medicinales para el colesterol, según dicen, la diabetes, así que es muy medicinal y de muy agradable sabor también. Se puede rellenar, los rocotos picantes, ¿no? En el inventario de Arica, todo esto son alimentos patrimoniales de los libros. El tomate poncho negro en Arica, que se cultiva en Utah, resistente a suelos salinos, es un precioso recurso genético. Y el maíz de Utah también, ahí está doblemente valorado en las dos presentaciones. Los maíces del interior, en Socoroma, en Putre, en Arica, en el interior de Arica, preciosos maíces con características muy relevantes cada uno de ellos, ¿ya? Algunos son dulces, como el de la izquierda, el maíz chulpe, que es dulce. Tenemos plátanos también, plátanos enanos en Arica porque es subtropical, muy interesante. Las guayabas, blancas, rosadas, hay varias variedades, algunas de ellas ya perdidas. Vámonos a Tarapacá, los ajos de camilla también resistentes a suelos salinos con arsénico. Y aquí tenemos a los cultivadores, a los conocedores tradicionales de cómo se cultiva los ajos de camilla. Por eso no podemos separar los recursos genéticos de los agricultores y el conocimiento tradicional. Hay que honrar ese conocimiento ancestral. Tenemos la sidra en Tarapacá, un cítrico muy antiguo traído por los españoles que tiene un sabor semi amargo, pero es de muy agradable sabor. La pomarrosa, yo creo que, no sé si habrá alguien ahí, quien esté escuchando, que haya oído de la pomarrosa. Es un fruto que se cultiva en Tarapacá y que tiene olor a rosas de la colonia, ¿no? Muy interesante el fruto, que ya está casi perdido.
La oca, también Ricardo presentó tubérculos andinos, el oyuco, papaliza, el pacay, que también es una leguminosa cuyo fruto, la semilla en el interior cuando está verde tiene se rodea por un algodón dulce y ese es el que se come. Estos son frutos ya secos. Las variedades de poroto inimaginables que ya les habló Ricardo. Tenemos chícharos también muy resistentes a sequía, que si queremos cultivar con sequía, ahí tenemos un cultivo muy interesante. Todas las variedades de arvejas, ¿para qué les digo? Reinetas, botánicas, son de Biobío, los ajíes también, maíces, 23 razas de maíces tenemos, muy desconocidas. Duraznos tenemos con propiedades antioxidantes, en Biobío el durazno betarraga, que se está tratando de rescatar. Tenemos aromáticas, estas son aromáticas mapuche, como el chascú, el mastuerzo, el vinagrillo, que se usan en la cocina mapuche, en el sur. ¿Ya? Muy interesantes condimentos. Y la reina del sur también, la frutilla. ¿Ya? Ese sería mi aporte y esperando que haya sido de interés para todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, María Isabel. Agradecemos mucho tu presentación sobre patrimonio alimentario, que es muy importante, sobre todo hoy en día. Así que vamos a dar paso a las preguntas que han hecho durante las dos charlas. Así que voy a invitar también a Ricardo para que, si quieren, las contesten los dos juntos. De hecho, bueno, una de las preguntas es, ¿qué les parece la consulta pública del Servicio Agrícola y Ganadero a la nueva resolución sobre organismos genéticamente modificados o transgénicos? Vale. Como quieras, si quieres parte tú, Isabel, o después parto yo. Ya, parto yo, si quieres, después me sigues tú. Bueno. Bueno, nosotros como Chile Sustentable hemos estado involucrados en estudiar la propuesta de norma y hemos visto que tiene algunas dificultades desde nuestro punto de vista en expandir de alguna manera el uso de las semillas transgénicas para almacenamiento y preparación de la semilla. Entonces, ese es uno de los temas que nosotros estuvimos preguntándole al SAC, porque nosotros participamos en la consulta pública, hicimos algunas consultas que estamos en espera que el Servicio Agrícola y Ganadero nos responda. Ese era uno de los temas un poco conflictivos, que estamos esperando respuesta del Servicio Agrícola y Ganadero, y también temas de bioseguridad. Nosotros tenemos un documento sobre las observaciones a la consulta, así que si nos dejan algún correo, y es muy largo de explicar, y creo que el tema aquí más es la agroecología, pero felices de poder darles nuestras apreciaciones sobre la nueva norma. Nosotros pensamos que no avanza en promover la agricultura sustentable, esa es la verdad. Preferíamos que no se avanzara más en la agricultura transgénica, sino dar pie más a la agroecología y a la agricultura más sustentable. Ricardo, no sé, ¿quieres aportar algo? Sí, por supuesto. Mira, la verdad es que efectivamente estoy de acuerdo con Isabel en el sentido de que es una norma que apunta a darle facilidades a las producciones hoy día transgénicas en el país. Un caso apunta a entorpecer otras cosas, creo yo, y ahí un poco, ahí donde siempre tenemos algunas disidencias con Isabel, pero simplemente en el sentido de que lo que apunta esta nueva norma es básicamente a dar facilidades de funcionamiento a lo que hoy día se está produciendo como planta transgénica. Hoy día las plantas transgénicas en el país se producen en forma exclusiva para producción de semillas, y lo que apunta de alguna forma esta nueva resolución apunta a poder darle facilidades a las empresas que hoy día están produciendo semillas, de poder guardar las semillas en el país y volver a producir semillas a la temporada siguiente, manteniendo las semillas en el país. La regla, entre otras cosas, hoy día establecía que semillas producidas en el país debían ser cosechadas y exportadas al extranjero, cosa que en este caso se estaba tratando de modificar, y lo que están tratando de hacer es darle las facilidades a las empresas productoras de semillas para retener esas semillas en el país después de producidas, siempre y cuando vayan a ser utilizadas solamente para poder hacer otro ciclo de producción de semillas. Eso ocurre en lugares como
como Arica, por ejemplo, donde el ciclo productivo se puede realizar durante todo el año y por lo tanto tiene sentido hacer esa producción en forma continua. Y por otro lado hay algunos ajustes en la norma que tienen que ver con el envasado de esas semillas, básicamente para poder hacer el envasado directamente en el país y poder despachar esas semillas envasadas para su comercialización en el extranjero. Obviamente no para comercializarlas en el país, porque eso no está normado de esa forma. Ahora, sin duda esa regla no apunta a proteger recursos genéticos, no apunta a otra cosa, sino que a fortalecer la producción de semillas transgénicas en el país porque le da más facilidades a las empresas. Eso es. Independiente de que eso ocurra, creo yo que es fundamental establecer un reglamento, una ley, una norma que nos permita proteger de mejor manera los recursos genéticos. Y eso va en paralelo y no tiene que ver con algo particular con los transgénicos, sino que son dos elementos completamente distintos. Creo que es fundamental poder darle protección a estos recursos genéticos, reconocer las variedades tradicionales, permitir que esas se puedan ser comercializadas adecuadamente y generar espacios para que se puedan producir estos cultivos y fomentar el uso de estos recursos genéticos que son tan valiosos, independiente de que el SAC pueda estar haciendo otros elementos con estos otros cultivos transgénicos. Como dice Isabel, creo que en este caso en particular la idea es fomentar un poco el concepto del uso de estos recursos genéticos como parte de la agroecología o como parte de un uso agroecológico y más sustentable en el planeta, más allá de que hablar del tema de los transgénicos en particular. Muchas gracias por sus respuestas. También desde el punto de vista del mejoramiento genético, nos preguntan cómo las técnicas modernas de mejoramiento genético se pueden usar en la conservación y uso de estos recursos genéticos. ¿Y será que a veces nos damos balazos en los pies al categorizar los cultivos en orgánicos o convencionales? Si te importa, ¿puedo partir yo, Isabel? Después tú me sigues ahora. Sí, más técnico. Mira, en realidad yo creo que hoy día cuando hablamos de recursos genéticos y tratar de rescatarlos, las técnicas modernas sin duda nos permiten caracterizar parte importante de las características de los recursos genéticos. Hoy día, sin técnicas moleculares, a lo mejor sería difícil poder identificar ciertos compuestos que tienen algunos recursos genéticos. Cuando hablaba Isabel del durazno beterraga, por ejemplo, esos colores rojos que tiene el durazno, ¿cierto? O las características que pueda tener una beterraga, si queremos compararlo directamente, o los beneficios que pueda traer una brásica, o las características que pueda tener un ajo con su alicina, o distintos elementos. Muchos de esos estudios pueden ser estudios moleculares que se hagan o con técnicas muy modernas, que no tienen que ver con el mejoramiento, sino que tienen que ver con la caracterización de estos recursos genéticos y los aportes que puedan hacer a la agricultura y a la salud humana en general, o a los alimentos en particular. Entonces, fomentar el uso a través de técnicas modernas, a través del conocimiento de qué características tienen, es fundamental. Ahora, que hagamos mejoramiento clásico o mejoramiento utilizando marcadores moleculares o otros elementos, sin duda pueden favorecer el uso de estos recursos genéticos. Cuando yo hablo de especies silvestres como el tomate, por ejemplo, que crece en el norte, usar ese tomate silvestre tal cual como está, sin características o sin facilitar técnicas modernas de rescate de embriones, cultivo de tejidos, sería prácticamente imposible porque es muy difícil cruzar especies silvestres con especies cultivadas y hacer un mejoramiento genético clásico o domesticación de esas especies. Pero utilizando técnicas modernas podemos hacer un mejoramiento mucho más avanzado. Entonces, independiente de que la agricultura sea clásica o la agricultura sea comercial o estándar versus una agricultura orgánica, probablemente estas técnicas modernas nos permiten generar cultivos que tengan mayores resistencias a sequía, mayores resistencias a enfermedades, y eso ayuda probablemente a la agricultura en general. Ahora, sin duda, eso tiene que estar dado por un uso sustentable y un manejo equilibrado del sistema. Hacer cultivos de policultivo siempre va a ser más sano que estar aplicando un insecticida sobre un cultivo monocultivo, por ejemplo. Pero esos son elementos que hay que ir trabajando. Sin duda, el mejoramiento o las técnicas de mejoramiento pueden ser utilizadas con fines orgánicos también, o con fines sustentables, o con fines agroecológicos. Sí, yo estoy de acuerdo con Ricardo. Estamos perfecto, creo que eso es. Bueno, muchas gracias. A ver, tenemos algunas otras preguntas. Nos han preguntado mucho sobre la amenaza que ustedes podrían ver respecto al TPP-11
sobre la soberanía y el patrimonio genético del país. ¿Qué amenazas pueden ver o qué esfuerzo se puede hacer desde la academia frente a esto, al TPP-11, por ejemplo? Yo me acuerdo que estuvimos examinando el tema de ese tratado, que es el Acuerdo Transpacífico, antes eran 12 países, Estados Unidos se retiró y quedaron 11 países que no están en el Congreso para ser firmados, pero no ha sido firmado por el Congreso, no ha sido ratificado. Ahí hay temas de patentes sobre, por ejemplo, animales o crías de animales o plantas, ¿ya? Que tiene que ver con también el UPOV, que son las patentes sobre variedades vegetales, en que obligan al país obligan al país a ratificar la versión 91 del tratado UPOV, que es el tratado de las obtentores vegetales. Y ahí, obviamente, puede haber una incidencia en la conservación de los recursos genéticos, teniendo que ver con que se le da mucha garantía al mejorador convencional o a las empresas de semillas internacionales que producen nuevas variedades modernas, pero no se le da la misma categoría de protección a un mejorador tradicional de semilla, aquellos guardadores de semillas de porotos, por ejemplo, que también son mejoradores tradicionales, pero que no tienen la misma categoría de protección. Por ejemplo, un mejorador moderno, una empresa de semillas podría perseguir a un agricultor que usa esa variedad en la siguiente generación, en la siguiente cosecha, ya usa la semilla, tendría que comprar semilla todos los años, pero es una semilla mejorada, ¿ya? Y tampoco podría ser usada para mejorar otras semillas. Entonces, ahí, como bien decía Ricardo, tenemos que avanzar rápidamente en una ley, en una norma de conservación de los recursos genéticos chilenos, para que estas normas que le dan mucha garantía a las empresas semilleras convencionales, transnacionales o transgénicas, eh, eh, no pasen a llevar a los mejoradores tradicionales, a aquellos que tienen las semillas tradicionales y que no tenemos una legislación. Con Ricardo hicimos un estudio sobre las semillas tradicionales chilenas y están muy poco protegidas y valoradas y se requiere. A veces hacer un intercambio de semillas puede ser no legal, ¿ya? Y la legislación chilena tiene que cambiar. Así que eso en general en el TPP-11 que tiene que ver con un aspecto de patentes, ya de patentes sobre plantas y animales, que se ve muy fuerte, se ve como un sistema de persecución. También puede haber persecución a que si yo siembro un trigo patentado y no compré la semilla ese año, mi cosecha de harina puede ser requisada, por ejemplo. Y tiene que ver con los derechos de los agricultores que son ancestrales, porque la FAO estableció que los agricultores tienen derecho a sus semillas, ¿ya? Y, y entonces ahí está la pugna tremenda, ¿no? Entre los sistemas más modernos y los tradicionales, y que le damos más garantía a uno y el otro no está siendo suficientemente protegido. No sé si quieres agregar algo, Ricardo. Sí, brevemente, claro, de alguna forma el tratado, el TPP-11, justamente lo que decía Isabel, ¿cierto? Nosotros en Chile hoy día estamos regidos por el UPOV para la protección de variedades con el acta del 70 y, El UPOPS, 71, no, por sé, ahí, bueno, por ahí. Es pero una acta antes del básicamente 91, 75 creo, no estoy 75, segura. sí, perdón, 75, pero básicamente eso le da ciertas garantías a los agricultores y ciertas garantías a los mejoradores genéticos. Y Sí, lo que se está pidiendo de alguna forma en el TPP-11 es que nos subamos en una categoría, ¿cierto? Y nos ratifiquemos el acta del 91, que efectivamente le da mayores potestades a los mejoradores que han inscrito y registrado esas variedades. Ahora eso claramente lo que está haciendo es proteger un poco el esfuerzo que hacen los mejoradores y el desarrollo científico que le han puesto o la energía que le han puesto al desarrollo de nuevas variedades en el mercado.
y que tratando de que esas variedades no sean pirateadas por otras personas, no sean comercializadas por personas que no han desarrollado el esfuerzo detrás de eso. Y nuevamente, claro, ese esfuerzo está protegiendo a los mejoradores y, como dice Isabel, no apunta a proteger a un agricultor, ni apunta a proteger a un pequeño agricultor o pequeño guardador de semillas. Pero de alguna forma, la ley no está tratando de evitar que el agricultor guarde sus semillas. El agricultor puede guardar todas las semillas que quiere. Lo que sí está haciendo esa ley, o lo que está apuntando, es que si un agricultor compra una variedad nueva que está regida por el UPOV 71, básicamente esa variedad no puede ser multiplicada y vendida por ese agricultor mientras esté protegida por esa ley en particular. Entonces, de alguna forma, el agricultor podría guardar, y de hecho, dentro con el Acta 91, el agricultor puede guardar semillas y producirlas para sí mismo, pero la comercialización de esas semillas no puede exceder una cierta cantidad. Un agricultor no puede comprar semillas para 10 hectáreas y después producir 100 hectáreas con semillas que reproducir y vender el material. Entonces tiene que guardar una proporción respecto a lo que ha tenido originalmente. Pero de alguna forma eso, lo importante es que en paralelo al fortalecimiento de empresas o el fortalecimiento de mejoradores vegetales, también hagamos un fortalecimiento de la protección de las variedades tradicionales. De alguna forma, el poder reconocer una variedad tradicional y que un guardador de semillas pueda decir que el poroto boca de señorita es una variedad registrada y que tiene una cierta característica y que no puede ser registrada por un tercero, es fundamental. Entonces, ese tipo de leyes de protección a los recursos genéticos son fundamentales, independiente que existan estas otras leyes que apunten a proteger a las grandes empresas o a las empresas que se dedican al mejoramiento. Ambas debieran correr en paralelo y debieran hacerse ambos esfuerzos de tal forma que no se vea uno beneficiado en función del otro, sino que haya un equilibrio en las disponibilidades de unos y de otros. El acta que tenemos es la del 78, se me había... 78, gracias. 78, sí. Sí, no era 75. No. Sí, varios lo comentaron también, Sí. que era 78. Sí. En el estrés de la respuesta se nos volvieron las... Que era, requería harto estrés. Bueno, una pregunta totalmente diferente. ¿Cómo piensan ustedes que debe ser el proceso para incluir la agroecología dentro de planes de urbanismo en las comunas, como agroecología urbana? ¿Esto permitiría ampliar las guardias de semilla, dado que sería mayormente trabajadas por la población? Ricardo. Quizás sí. ¿Parto yo esto? Sí. Ya, Mira, tú. Mira, en realidad el hecho de poder utilizar semillas a nivel urbano es fundamental. Creo yo que hoy día el uso de recursos genéticos en distintos espacios es siempre clave. Por ejemplo, hoy día existen muchos espacios de huertas urbanas. Los guardadores de semillas no son solamente a nivel de campo. Es decir, antiguamente en el campo es donde se guardaban las semillas, pero hoy día uno ve en la ciudad que hay mucha gente que en sus casas guarda sus propias semillas y trata de producir una pequeña huerta. Esos pequeños esfuerzos de territorialidad, que de alguna forma uno quiere volver a la raíz y tratar de incorporarse nuevamente a esta producción más sana. Si hacemos un esfuerzo importante por producir estos recursos genéticos en las ciudades, incluirlos en el urbanismo, de hecho hoy día hay ejercicios muy interesantes, hay incluso moviéndose por Vespucio, de repente nos encontrábamos con espacios de la plaza que estaba llena de pasto y de flores, donde estaba instalada una huerta que seguramente era algún vecino de por ahí cerca y que instaló unos maíces, tenía unos tomates y tenía una huerta y estaba en la mitad de la vía pública. Entonces, hoy día hay al lado de las veredas también hay algunos zapallos colgando algunos árboles, así como también en los colegios hay un montón de huertas que han ido utilizándose para poder hacer producciones agroecológicas, producciones que de alguna forma le permiten a los niños incorporar a la huerta como parte del programa de educación. Y eso hace que la gente incorpore el concepto de la agroecología, el concepto del uso sustentable de los recursos genéticos, y ya no solamente el uso de estas variedades comerciales, sino que variedades que hemos ido guardando en el tiempo. No me cabe duda que si alguien le dice a uno que quiere producir un ají cacho de cabra, que es el ají con el que se produce parte importante del merquén, a lo mejor le va a ser más interesante que producir un ají que viene de una empresa americana y que produce un ají de X características.
es distinto cuando uno cosecha algo que tiene un nombre y que tiene una historia, y que de alguna forma sabemos que lo hemos cuidado y no le hemos aplicado pesticidas y lo hemos mantenido sanamente en el campo. Eso nos va a dar mucho más fuerza y mucho más tranquilidad. Lo que estamos comiendo es algo sano. Ahora, ese concepto de manejo de los recursos genéticos en el campo, en la ciudad y en todos los espacios que tenemos, y fomentarlo en los colegios, es clave para que desde niños aprendamos a cuidar lo que tenemos hoy día entre nuestras manos y que nos permita cultivarlo sanamente. No sé, según... Sí. Y también aportar que, por ejemplo, hay iniciativas de agricultura urbana, que es por ejemplo, el Día del Encuentro, que en La Reina, donde los vecinos pueden tener un metro cuadrado, 2 metros cuadrados más de tierra, donde se les dan las semillas y se les enseña a cultivar agroecológicamente. Y es muy bonita, y tenemos ahí variedades tradicionales, hay maíces, beterragas, acelgas creciendo, y se hace un reencuentro de la gente urbana, de ciudad, con el campo. Entonces es muy interesante, y como decía Ricardo, que esto se fomente más, y tiene que ver también con la seguridad alimentaria, muy, muy importante. Muchas gracias. Bueno, sí, ahí va un poco de la mano porque nos preguntan si es que hay alguna forma de acceder a esas variedades ancestrales y también preguntan si es que existe yuca en Chile. Bueno, las variedades ancestrales, está el catálogo de semillas tradicionales, salió también donde ahí tratamos de listar las variedades tradicionales y los nombres de los guardadores que las tienen, no de todos, pero de algunos, donde están los nombres, los teléfonos y los correos, donde se pueden acceder. Siempre a mí me están preguntando cómo puedo acceder a tal y a tal semilla, y yo los dirijo. También hay organizaciones en cada región del país, como el CET BioBio, el CET Chiloé, el CETSE, el Centro de Educación y Tecnología, están las ANAMURI, están organizaciones, los agroecológicos en cada región, que también hacen encuentros de semillas, por ejemplo el Maule, ¿ya? Entonces, cada región tiene sus propias actividades, y ahí pueden inscribirse y participar y conseguir semillas. Yo sé que el CET BioBio cada mes de marzo en la feria de Yumbel organiza un encuentro de semilla, que es un trasquinto, que es famoso ya. Nosotros en Santiago de vez en cuando organizamos, pero también muchas otras organizaciones, así que hay que estar a la alerta. Y si no, también hay la aldea del encuentro venden semillas tradicionales, o hay algunos semillerías más que también venden variedades tradicionales en Santiago. Si necesitan guía, me escriben, no tengo problema. También creo que ustedes, Ricardo, tienen un banco de semillas o algo así, cuéntanos. Sí, mira, la verdad es que, tal como dice Isabel, espacios para conseguir semillas tradicionales hay varios. Probablemente el más tradicional y el más antiguo es el Trasquinto, que describe Isabel, que ya en la cultura mapuche, cierto, parte importante de su cultura era justamente el intercambio de la semilla, y junto con la semilla todos los saberes que van asociados con eso. Es decir, la gente se pasa la semilla, pero además de contar que es una semilla de poroto, le cuentan para qué sirve esa semilla, qué características tiene, para qué se usa, si se usa como poroto verde, se usa como poroto granado, se usa como poroto duro, etcétera, ciertas características asociadas a eso. Y de ahí es la gracia del trasquinto en particular, que no solo traspasa la semilla, sino que además traspasa el conocimiento que está asociado a eso. Y esos trasquintos o intercambios de semillas, tal como escribe la Isabel, se producen en varias partes. Y de hecho hay muchas redes de semillas en el Facebook, por ejemplo, o en Instagram. De hecho, si ustedes escarban en Facebook o en Instagram, se van a encontrar con varias asociaciones o agrupaciones de intercambio de semillas, donde se van publicando 3, 4, 5 y a veces hasta más intercambios de semillas en distintas instancias. Habitualmente esos intercambios de semillas se producen antes de la temporada de primavera. Marzo es una buena época, y entre marzo y agosto probablemente se produce la mayor parte de los intercambios de semillas, porque es los momentos para poder juntar las semillas y producirlas en la primavera, que es cuando mayormente se produce la mayor parte de los cultivos. Ahora, esos son, entre comillas, intercambios informales de semillas, donde yo le puedo pasar a alguien una semilla que yo creo que se llama
poroto boca de señorita, o yo creo que se llama poroto, lo que sea. Pero existen algunos otros elementos un poco más formales. Bueno, la facultad maneja un banco de semillas que ha tratado de ir caracterizando poco a poco, y básicamente el banco de semillas funciona como un banco abierto. Es decir, nosotros manejamos del orden de 700 entradas de semillas, no son muchas. Bueno, son hartas para lo que uno puede tener en la casa, pero no son muchas desde el punto de vista de la cantidad de material que podemos tener. Tenemos pequeñas cantidades de estas 700 semillas, y de algunas no tenemos cantidades como para compartir, pero tenemos algunas que están caracterizadas, otras que no lo están, y estamos constantemente o regalando semillas o recibiendo semillas de alguien y entregándole semillas a cambio. De hecho, nosotros mismos en la facultad todos los años hacemos un intercambio de semillas donde invitamos a los estudiantes y a la comunidad a intercambiar semillas. O si es que quieren escribirnos directamente, de hecho, a través del catálogo que Marisabel generó en su momento, donde está puesto el nombre del banco y los contactos del banco, nos han contactado varias veces para poder solicitarnos semillas. Y claro, en estos periodos de cuarentena donde estamos con las semillas en la universidad y nosotros en las casas, nos es imposible poder acceder a las semillas, pero en general existe esa posibilidad de poder mandar semillas, y de hecho hemos mandado semillas a distintas partes del país por correo, sin un costo asociado, tratando de, claro, cuando de repente si los envíos son muy grandes, hay que entrar a cobrar un poco por el despacho, pero en general se produce este intercambio abierto entre los interesados y otros. Y existen elementos aún más formales que este. Por ejemplo, Línea maneja en todos sus bancos de germoplasma todo su material absolutamente caracterizado, y tienen una página web que es de primera línea, en el sentido de que uno puede acceder a la totalidad de la información que ellos manejan. Tienen caracterizados parte importante de los materiales que ellos manejan. Si bien es cierto, tienen muchas variedades cultivadas y tradicionales, y que no son tradicionales, sino que son variedades comerciales, también manejan parte importante de materiales tradicionales, como por ejemplo el tomate limachino, que hoy día lo han rescatado y han trabajado fuertemente, y parte importante de las semillas que ellos entregan tienen que ver con esa difusión que le han hecho a programas como justamente el del tomate limachino. Y por lo tanto tienen muchas otras variedades que han ido rescatando desde bancos internacionales, y de hecho hay bancos de semillas internacionales que también tienen disponibilidad de entrega de semillas en forma gratuita, pero claro, acceder a esas semillas desde el extranjero es un poco más complejo porque hay que pedir permisos especiales. Y el INEA hizo un esfuerzo muy especial a través de Erika Salazar, que ha estado trabajando bastante en el tema, y rescataron desde bancos de semillas de Estados Unidos y de otras partes algunas semillas que tenían eh, raíces chilenas, por ejemplo el ají cristal, o ajíes de otros tipos que básicamente estaban guardados afuera y caracterizados, y fueron reimportados a Chile, de tal forma de poder caracterizarlos, guardarlos y multiplicarlos, de tal forma de tener suficientes cantidades de estas variedades tradicionales. Y de esa forma también poder acceder a ella. Es decir, uno puede acceder por los intercambios, por los bancos de semillas, más formales o menos formales. La Universidad Austral tiene un banco de papas muy interesante, no sé qué nivel de intercambio de semillas tendrá, o si es que es posible comprarlas, pero existen esas alternativas. Entonces sí se puede. Hay muchas alternativas de intercambio de semillas. Y preguntaron sobre la yuca. Que yo sepa, no se cultiva yuca en Chile, es más bien tropical de Colombia, de esos países, me parece, Ricardo, ¿no es cierto? No que yo sepa. Sí, yo no conozco de producciones de yuca por yo lo tampoco. menos. Bueno, ya muchas gracias por su respuesta. La verdad es que ya se nos está acabando el tiempo, pero quedaron varias preguntas en el tintero que a lo mejor si es que por Facebook pueden resolver algunas, Ricardo. Vamos a ir respondiendo. Agradecieron mucho también las charlas y también nosotros les agradecemos su presencia, sus aportes, y damos por cerrado esta charla de recursos genéticos y patrimonio. Muchas Claudia, gracias. aprovechar de... Sí, dale, Sí. dale. Sí, no, muchas gracias, me despido y sigamos con este ciclo de charlas que están muy interesantes de la Universidad de Chile. Gracias. Sí, bueno, Sí, les queríamos comentar que próximamente van a haber más webinars. El jueves 13 de agosto va a haber un webinar sobre manejo agroecológico de suelos, en que van a participar dos expositores, María Cecilia Céspedes del INIA y Osvaldo Salazar, académico de la Facultad de Ciencias Agronómicas. Y el jueves 27 de agosto a las 17 horas va a haber una charla sobre experiencias en control biológico
con la participación de Gabriela Lankin, que es académica de la facultad, Aníbal Donoso, que es agricultor agroecológico, y Miguel Elizalde, que es gerente de Huertos Orgánicos de Chile. Así que esperamos su presencia también y participación en estas próximas charlas. Les Yo también quería agradecemos agradecer su un poco presencia. las preguntas de todos y un poco la participación, que agradecemos un poco a María Isabel también que nos quiso acompañar en esta instancia, y esperamos poder tener participación de ustedes en los próximos seminarios que sin duda van a estar muy interesantes, tratando de Muchas fortalecer un gracias. poco la agroecología en el país. Así es. Gracias. Nos Muchas vemos. Gracias a gracias. Nos todos. vemos el Chao, chao. jueves 13. Chau, chau. Ya Chao. está.